siente y se ve la presentación, muchachos? Sí, profe. Sale. En la clase anterior nos quedamos en este ejercicio, pero si mal no recuerdo, creo que solamente realizamos el ejercicio, el inciso A. A ver, chéquenle, ¿qué es el de los dos bloques? Lo último que hicimos fue dibujar el bloque B. Bueno, no, el bloque M1. Solamente hicimos el cálculo de la aceleración, ¿verdad? Sí, eso de aceleración. ¿Sí lo terminamos el inciso A? Sí, ese sí. El inciso A, sí. Sí, El profe. inciso A sí se acabó. Sale, entonces ahora vamos con respecto al inciso B. El inciso B me está pidiendo la fuerza de contacto entre las dos masas, o sea, entre M1 y M2. Habíamos dicho que la aceleración se obtenía partiendo del hecho de que la aceleración era prácticamente la misma para las dos. Delimitamos el sistema de la siguiente manera. La fuerza se aplicaba sobre el bloque M1, pero prácticamente la aceleración era para los dos. Entonces se tomaba como en el problema 55 del Resnick, que ese ya se revisó, se tomaba la masa total, o sea, la suma de las masas, y se aplicaba la segunda ley de Newton. Y bueno, esta aceleración aplica tanto para el bloque 1 como para el bloque 2. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser llevar a cabo el cálculo de la fuerza que actúa sobre la normal de cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Para eso debemos de retomar lo siguiente, fíjense bien, muy vivos. Yo puedo considerar que la masa 2 y la masa 1 van a tener dos fuerzas de contacto. Permítanme. A ver, vamos a ver, ahí está. Va a haber dos fuerzas de contacto. Una, la masa 1 aquí tiene contacto con la mesa. Y la masa 2 tiene contacto con la mesa. Entonces aquí tiene que haber una normal que ejerce la mesa sobre el bloque 1 y una normal que ejerce la mesa sobre el bloque 2. Pero aparte hay otra superficie de contacto entre ellas, y eso está aquí. Entonces tiene que haber una normal entre M1 y M2. Por lo tanto, ahora el diagrama de fuerzas, fíjense bien, el diagrama de fuerzas, voy a delimitar solamente el bloque 1, lo voy a delimitar y voy a analizar qué fuerzas actúan sobre el bloque M1, específicamente sobre M1. No me interesa ahorita M2, sino el bloque M1, considerando que el bloque M1 trae la aceleración de 0.9142. Entonces voy a hacer el diagrama de fuerzas, muy vivos, voy a hacer el diagrama de fuerzas sobre el bloque M1. Vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar. Lo voy a desarrollar acá abajo. Fíjense bien, va, chavos. Lo voy a reducir un poco. A ver, vamos a ver. Ahí está. Aquí están las fuerzas que actúan sobre el bloque M1, pero lo voy a delimitar de otra manera. Vamos a ver. Aquí está. El bloque M1 lo voy a escribir de otra forma. El bloque M1 está así. Aquí está el eje X negativo, el eje X positivo, que es este que está acá. Voy a aplicar el eje Y positivo, está aquí, el eje Y positivo, y el eje Y negativo está acá. Ok. Entonces voy a analizar qué fuerzas están actuando sobre de ella. Sobre este bloque M1, que este es el bloque M1, este es el bloque M1, y se mueve a la derecha con una aceleración positiva, que es esta aceleración que ya calculamos, porque se mueve hacia la derecha. La primera fuerza que actúa es esta fuerza F, que es ya la que me están dando. Esta es la fuerza F. Si este es el eje X positivo, entonces la fuerza S va a tener un ángulo de 0 grados. Posteriormente, va a actuar la fuerza
Vamos a delimitar aquí el peso. El peso del bloque es este que está aquí siempre vertical descendente. Y este va a ser W1, ese no cambia. Si está posado sobre una superficie, vamos a ver, si el bloque está posado sobre una superficie, o sea, está así, entonces el peso se está ejerciendo sobre esa superficie. Entonces el peso otra vez es la fuerza de acción. Y a toda fuerza de acción le va a corresponder una fuerza de reacción que es esta. Y esta fuerza para mí va a ser la fuerza normal, esta. La normal que ejerce el piso sobre el bloque. Y esta sería la normal 1. Y finalmente voy a analizar la fuerza que ejerce el bloque 2 sobre masa 1. Y esa fuerza, de acuerdo a la flecha que está acá, lo voy a delimitar de esta manera. Esta va a ser la fuerza normal. Esta va a ser la otra fuerza normal. Y va a ser la normal que ejerce el bloque 2 sobre el bloque 1. Y esas son prácticamente todas las fuerzas que está recibiendo ¿quién? Que está recibiendo el bloque M1. Considerando, chavos, que el peso W1, al igual que aquí, el peso W1 va a ser igual a M1, porque son todas las fuerzas que actúan sobre el bloque M1, M1 por G. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? No, profe, muy bien. No, profe. Dale, a ver, anótenle hasta ahí, chavos, nada más que aquí la aceleración es positiva, porque van viajando los bloques a la derecha. Este diagrama es el que está acá, pero ya estoy considerando los sentidos y direcciones reales de cada una de las fuerzas. Porque esta normal va hacia la derecha y esta fuerza va hacia la derecha y esta normal que ejerce el cuerpo 2 sobre 1 va hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Quedó, chavos? ¿No hay duda? No, profe. Dale, a ver, anótenlo hasta ahí y ahorita hacemos el análisis matemático. Recuerden que la que tenemos que calcular es esta. Esa es la que tengo que calcular y no sé cuánto vale. Esa es la que me están pidiendo, la normal que existe entre las dos masas. No sé. ¿Ya quedó, chavos? Voy con el análisis matemático. Sí, profe. Dale, vale, a ver, vamos. Entonces, tengo que la fuerza es igual a la masa por aceleración, segunda ley de Newton. Sobre el eje X que yo definí es todo el movimiento. Entonces, sumatorio de fuerzas en X es igual a M1 por A. Considero la aceleración positiva porque va a la derecha. Entonces sería F, esta F que está aquí, por el coseno de 0 grados, considerando
que este es el eje X positivo, más la normal que ejerce el cuerpo 2 sobre 1 por el coseno de 180 grados, porque se dirige a la izquierda, y todos los ángulos los mido con respecto al eje X positivo. Y esto es igual a M1 por A. Coseno de 0 grados es 1, coseno de 180 menos 1, me queda menos la normal 2, 1, menos F menos la normal 2, 1 igual a M1 por A. Y de aquí voy a despejar, de aquí, jóvenes, vamos a despejar la normal 2, 1. Si está negativa, pasa positiva al lado derecho, y M1A va a estar sumando como lo paso al lado izquierdo, negativo. Y aquí está ya la expresión despejada. F la conozco porque esa me la están dando, ese valor de F me lo están dando como un dato. Vale esto. ¿Y cuánto vale M1 por A? Ah, pues M1 también me lo dan. Vale 2.3 kilogramos y la aceleración que obtuve acá la sustituyo aquí porque no se trata de G, se trata del valor de A. Y como A vale 0.9142 metros por segundo al cuadrado, 3.2 menos la multiplicación de estos dos, recuerden que kilogramo metro por segundo al cuadrado, esto me va a dar el newton. Y yo puedo ya sumar newton con newton o restarlo. Entonces sería 3.2 newtons menos cálculo, y me va a quedar que la normal que ejerce, fíjense bien, la normal que ejerce la base sobre el cuerpo, perdón, el cuerpo 2, que es acá, la normal que ejerce el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1, tiene un valor de 1.09 newtons. Y hasta ahí termina el ejercicio, jóvenes. Ahí está. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Sale, vale, a ver, cópienle, chavos. ¿Ya quedó, muchachos? Permíteme un medio minuto más. Sí.
¿Ya quedó, muchachos? ¿Ya lo acabaron de copiar? Ya, profe. Ya, profe. Sale y vale. Vámonos ahora entonces con un plano inclinado. No hemos visto ahorita nada referido referente a un plano inclinado. Es un caso particular. Aquí no hemos estado rotando los ejes cartesianos. Si es horizontal, izquierda, derecha, pues nada más considerar si va a la izquierda o a la derecha, positivo o negativo la aceleración. Si es vertical, ascendente o descendente, lo mismo, ubicar para dónde está la tensión, dónde está el peso y considerar aceleración positiva o negativo, según sea el caso. Ahora, cuando se trata de un plano inclinado es diferente. Ahorita vamos a ver, ese es el problema. Cópienlo, por favor, solamente el texto y el dibujo. Y ahorita lo vamos a desarrollar. Es el problema 43 del Resnick. Solamente el texto y el esquema, chavos, ¿eh? ¿Las preguntas no, profe? Perdón, ¿qué me decía? Que si las preguntas no. No, bueno, las preguntas y el texto y el esquema. Ok, profe, gracias. Sí, ahorita lo vamos a desarrollar. ¿Mm? Ay, es que a mí me da tentación no saber, bueno, que no te contesten y que no se
fuerza te involucre. ¿Ya quedó, muchachos? Ya, No, profe. profe. Sale, a ver otros minutitos. Ya, profe. Muy bien, chavos. A ver, vamos a ver. Fíjense bien. Yo estoy aplicando una fuerza horizontal y la dirección de las fuerzas esas nunca van a cambiar los sentidos, no van a cambiar. Lo que va a cambiar cuando es un plano inclinado, lo que va a cambiar es que voy a tener que rotar los ejes. Ah, perdón, ya. Voy a tener que rotar los ejes. ¿Qué implica esto? Cuando yo roto los ejes, tengo que considerar hacia dónde se dirige el bloque. ¿Qué quiere decir? A ver, su atención, que es la explicación que les voy a dar ahorita. Si yo considero que en el instante en que la fuerza se aplica, el bloque va a ir subiendo a velocidad constante, dice, una caja de 110 kilogramos está siendo empujada a velocidad constante por la rampa de 34 grados que se muestra en la figura. ¿Qué fuerza horizontal se requiere? ¿Cuál es la fuerza ejercida por la rampa sobre la caja? Ok. Entonces, si yo estoy aplicando esta fuerza horizontal de manera constante, yo voy a considerar que lo que hace el bloque es subir a velocidad constante. Entonces, hacia donde se dirija el bloque, para mí ese va a ser el eje X. Entonces, para mí el eje X va a ser este, chavos. Trazo un eje aquí sobre el plano inclinado y para mí este va a ser el eje X positivo. ¿Hacia dónde se dirige el bloque? Aquí está. Luego, si yo tengo que este es el eje X, entonces el eje Y siempre tiene que ser perpendicular al eje X. Entonces, quiere decir entonces que el eje Y tiene que estar aquí a fuerza, no hay más. Aquí tiene que estar el eje Y. Y el eje Y positivo para mí va a ser este. Este es el eje Y positivo. Porque el eje X y el eje Y deben de ser perpendiculares. Si eso es correcto y yo estoy estableciendo hacia dónde se dirige el bloque, entonces para mí la aceleración, la aceleración va a estar dirigida hacia el eje X. Quiere decir que la aceleración va a estar dirigida hacia acá. No sé cuál es su valor, pues no, pero yo considero que la aceleración tiene que estar dirigida hacia acá. Aunque sé que como va a velocidad constante, la aceleración es igual a 0. Y aunque el bloque vaya subiendo, siempre el bloque va a estar dirigido hacia acá. ¿Hasta ahí vamos bien, chavos? ¿No hay dudas? No, profe. Sale, entonces vamos. Repito. Entonces, bajo esa condición yo tengo que la aceleración vale 0 y aún así el bloque se mueve para acá arriba.
Entonces, a eso se le llama la rotación de ejes. Ahora, voy a disminuir esto, chavos, voy a hacerlo más pequeñito para poder ubicar efectivamente cómo yo tracé el diagrama de cuerpo libre de esta manera. A ver, va. Lo voy a disminuir a 110, chavos, para poderlo, a ver, espérenme, ahí está. Y poder ubicar el diagrama de cuerpo libre con respecto al esquema que estoy yo analizando. Entonces vamos a ver. Ahí está. Y ahorita vamos a ver las ecuaciones con respecto al diagrama de fuerzas. Si para mí este es el eje X positivo, este es el eje Y y este es el eje positivo, entonces tengo que seguir solamente las direcciones de la fuerza. La fuerza F, de acuerdo a la flecha, se aplica de manera horizontal. Ahí está. Y no cambia. Espérame, ¿eh? Entonces, vamos a ver, el peso, independientemente como esté ubicado, orientado al bloque, siempre el peso es vertical descendiente, descendente, va a estar para acá. Entonces, la fuerza va para acá, el peso va para acá. Entre ellos dos son perpendiculares, aquí están, si se dan cuenta, hay un ángulo de 90 grados. Luego, la normal que ejerce el plano inclinado, porque aquí hay dos superficies de contacto, fíjense bien, aquí hay dos superficies de contacto. Está aquí la superficie de contacto entre el bloque y entre el plano inclinado. Por lo tanto, la fuerza normal que ejerce el plano inclinado sobre el bloque es este, que está aquí. Y prácticamente son las únicas fuerzas. ¿Qué sentidos van a tener? Ahí va, abusados. No he cambiado las direcciones de las fuerzas, ¿eh? Solamente reorienté el diagrama el eje cartesiano para poder asignar sentidos a cada una de ellas. Entonces, el eje X es este. La normal, ¿qué ángulo va a tener con respecto al eje X, que es este, el positivo? Los mido en sentido antihorario o con respecto al eje X, va a tener 90 grados. El peso es vertical descendente. Si se dan cuenta, aquí están los 34 grados. Trazo aquí una línea recta horizontal y se forma un triángulo rectángulo. Aquí de nueva cuenta hay un ángulo recto. Hay un ángulo recto aquí. Entonces, aquí forzosamente tiene que haber 56, porque 34 más 56 me da los otros 90. Y los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados. Por lo tanto, ¿qué ángulo va a tener el peso con respecto al eje X? 90, 180 más los 56 de acá, quiere decir que el peso va a tener 236 grados. ¿Y qué dirección va a tener, o qué sentido va a tener la fuerza con respecto al eje X positivo? Pues aquí hay 90 y hasta aquí el peso tiene 236, le sumo este ángulo de 90 grados y la fuerza medido en sentido antihorario sería todo este ángulo, todo completito. ¿Y qué ángulo va a corresponder? Pues va a corresponder a un ángulo de 326 grados. ¿Dudas hasta ahorita con las direcciones y sentidos, muchachos? ¿No hay dudas? No, profe, solo es ajustarlo a la figura y ya. Sale. Nada más copien la figura. No he hecho ningún cálculo todavía, ninguna sumatoria de fuerzas. Solamente obtuve los ángulos de cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque. No hay fuerza de fricción. Eso es importante.
Aún no estoy introduciendo fuerza de fricción. Está cañón. Está cañón. La cantidad de vacunas, tan poquitas que llevamos. Si hay dudas, me preguntan, muchachos, ¿eh? Sí, profe, Con gracias. detalle hagan su diagrama, por favor, porque esto es fundamental.
¿Ya quedó, chavos? Ya, profe. Sale y vale. Ahora sí vamos a obtener los cálculos. Recuerden que lo que me están pidiendo es el valor de la fuerza. Este valor de la fuerza horizontal, espérenme, déjenme borrar esto. El valor de la fuerza horizontal y también me están pidiendo el valor de esta fuerza normal. Entonces vamos a ver, nomás déjenme borrar esto, chavos, porque luego estas rayitas no las borro bien y nos hacen mucho ruido. A ver, va. Ahora sí no lo voy a disminuir, lo voy a dejar así como está. Y ahora sí, seguir el mismo cálculo. Va. Dice, la normal, vamos a ver, todo el movimiento es en el eje de las X que yo estoy proponiendo. Voy a subir un poco para poder verlo a detalle. Ahí está. Yo creo que aguanta 30, a ver, espérenme, 125 vamos a ponerle para no... Ahí está. Fíjense bien, entonces, el movimiento se realiza en el eje de las X que yo propuse al rotar los ejes. Eje X positivo, eje Y positivo, X negativo y Y negativo. Sale y vale. Entonces, la sumatoria de todo el movimiento es en el eje de las X. Aunque va a velocidad constante y aceleración igual a 0, la velocidad se está generando y esto va subiendo a velocidad constante, se está moviendo. Entonces, todo es sobre el eje de las X, por lo tanto va, segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Pero como va a velocidad constante, entonces yo considero que la aceleración prácticamente es de 0. La aceleración es prácticamente de 0 y por lo tanto esta la voy a cancelar la vuelo. Y arranco, ¿quién tiene componentes en el eje X? Ah, pues componente en el eje X tiene el peso. Vamos a ver primero la fuerza F. Aquí hay una componente en el eje X por parte de la fuerza y es la componente Fx. Fx. Ahí está. ¿Quién más tiene? Pues igual el peso. El peso que está aquí va a tener una componente a la cual denominamos Wx, que es esta que está acá, Wx. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la componente Fx está sobre el eje X positivo y la componente del peso tiene una proyección o una componente Wx sobre el eje X negativo. ¿Quién me va a dar el signo, el sentido? Pues me lo va a dar el ángulo. Entonces arranco, sería Fx o F por el coseno de 326 grados. Ahí está. Más Wx o W por el coseno de 236 grados. Coseno de 326 es positivo, aquí está. Y vean, la componente de Fx está sobre el eje X positivo y es positiva. Luego, la componente en Y del peso debe de ser negativa. Coseno de 236 es negativo y aquí está. Despejo, menos 0.559 está negativo, pasa positivo del lado derecho. Y 0.8290 multiplica, divide. Sustituyo ahora sí completamente todos los valores y vamos a ver qué se obtiene de aquí, chavos. A ver, sería 0, espérenme. A ver, aquí se me hace que está mal el cálculo. Vamos a ver, primero, antes que otra cosa. Vamos a ver si es cierto. Espérenme, Sí, aquí se me hace que está mal el cálculo. A ver, déjenme ver. Déjenme borrar esto. Espérenme, A ver, vamos a ver, sería... A ver, la que estamos despejando. La que estoy despejando es F. Esto pasa negativo, positivo. A ver, vamos a ver. Déjenme hacer ese cálculo, muchachos. Se me hace que está mal ahí. Sería
0.559 entre 0.8290 por 110 por 9.81. Aquí hay un error. El cálculo es correcto, pero aquí hay un error. Espérenme, ¿eh? El cálculo es correcto, chavos, pero aquí hay un error. Déjenme corregirlo. Ay, ojalá y si lo dé, si lo dé, si lo dé. A ver, ahí está. A ver. Ahí está. Déjenme corregir esto. Es 0.5591 entre 0.8290. Aquí me va a dar 0.6744. El cálculo, la respuesta final está bien, ¿eh? 0.6744. Ya quedó. Espérenme. Ahí está ya. Ya corregí esta parte. Está bien. F es 727.9. Ahora, vámonos con el cálculo de... ¿no hay duda hasta ahorita para el cálculo, chavos? ¿Preguntas, dudas, muchachos, para el cálculo? Profe, No, ¿por qué puso 2W? ¿Qué pasó? ¿Quién tiene duda? ¿Por qué puso 2W? Solo que ya no lo... ¿Perdón? Sí, puso 2W, como si el peso contara por 2. O sea, hace que va hacia abajo, el de W igual a MG, y uno lo puso sobre el plano. No sé si lo puso de referencia o se tiene que contar doble o no sé. ¿En dónde dice? ¿En dónde? Mire, porque tiene el peso de aquí, ¿no? El de aquí. ¿Este? Sí, ¿Este? y también puso Sí. uno aquí sobre esto. ¿Cómo? Y también puso uno aquí, sobre esta línea que está poniendo. A ver, ya entendí. A ver. Todos los vectores tienen, bueno, no todos los vectores. Los vectores siempre van a tener dos componentes, muy abusados, porque eso es física 1. Los vectores van a tener dos componentes. Este vector tiene una proyección sobre el eje Y. Vamos a ver, vamos a escribirlo aquí en delgadito. Este vector va a tener dos componentes. Va a tener dos componentes. Una componente en el eje Y y va a tener otra componente en el eje X. La componente que está en el eje X es la que está acá. Y esa componente es la que se denomina la componente en Y. No quiere decir que sean dos pesos, no. Esta es la componente en X del peso W. O sea, esto va a ser W en X. Y la componente en Y del peso va a estar aquí. Esta va a ser la componente en Y del peso. Es esta que está acá. Y es la que denominamos WY. ¿Sí me explicó? Al igual que este de acá. Este de acá igual va a tener dos componentes. Va a tener una proyección sobre el eje X y va a tener una proyección sobre el eje Y. No quiere decir que haya dos fuerzas, no. Esa fuerza va a estar conformada por dos componentes. Va a tener la proyección sobre el eje X, que es esta, y a lo cual denominamos FX, y a la cual denominamos FX, y la otra, esta que está acá, la cual denominamos FY. Esta va a ser FY. Y esas componentes son las que se tienen que considerar las componentes en X para la sumatoria de fuerzas en X
y las componentes en Y para la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí estamos? No, ya, profe, es que se me fue, perdón. ¿Perdón? Ok, ya, solo que no había visto. Ok. Ya puedo arrancar con el otro esquema, chavos, con el sumatoria de fuerzas en Y. Dijo que sí, ¿Sí profe. quedó? Sale. Ahora, todo el movimiento es en el eje de las X. Este cuerpo no va brincoteando sobre el eje de las Y. Se mueve sobre el eje de las X, pero en el eje de las Y permanece constante. ¿Por qué? Porque todo el movimiento es sobre el eje de las X. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Sobre el eje Y no hay movimiento. Y si no hay movimiento, considero que la aceleración es cero. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a M por A. Pero como no hay movimiento en el eje de las Y, entonces yo voy a considerar que la aceleración para mí vale cero. Y yo voy a considerar que esta aceleración vale cero. Pues realizo la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora va a ser N por seno de 90 grados, porque este está en Y. ¿Y qué fuerzas voy a considerar o qué componentes? Pues las componentes en Y. La componente en Y del peso y la componente en Y de la fuerza, que es la que está acá. Esta es la componente en Y del peso. Vamos a escribirlo bien. A ver, esta es la componente en Y del peso. Espérenme. Esta sería la componente en Y del peso de la fuerza, la componente en Y, y esta sería la componente en Y del peso. Y esas son las que vamos a considerar ahorita para poder realizar la sumatoria de fuerzas en Y. Estas dos, las de X fueron estas que se integraron aquí. Entonces sería la normal por el seno de 90, aquí está. W, que es el peso, pero quiero hallar su componente en Y por el seno de 236. Y F, que es esta es F, pero la componente en Y, entonces sería por el seno de 326. Las dos van a estar en el eje Y negativo, por lo tanto son negativas. Pero ¿quién me va a dar el signo? Pues las funciones trigonométricas. Seno de 236 me da esto. Seno de 326 me da esto. Recuerden que el peso es igual a M por G. Entonces, si los dos son negativos, los paso del lado derecho positivos y sustituyo valores. 0.829 por la masa por G, más 0.559 por 729.9 newtons. Kilogramo metro por segundo al cuadrado me va a dar el newton. La suma de estos dos, ahora sí ya me va a dar a mí la normal. Esta es la fuerza normal que me están pidiendo y esta es la fuerza horizontal para que el bloque suba a velocidad constante. ¿Quién ejerce la normal? El plano inclinado sobre el bloque. Y la fuerza horizontal permanece horizontal. ¿Sí? ¿Quedó claro, chavos? Yo creo que sí. Órale, va. Mientras copian, ahí me aguantan tantito, ¿eh?
¿Dudas, preguntas, muchachos? No, profe. Muy bien. Sale y vale. O sea, la fuerza que se le ejerce a la caja siempre va a estar en... O sea, siempre va a ser hacia adelante. Sí, de hecho, la fuerza que se le aplica a la caja siempre es horizontal. Siempre es horizontal. Ah, ok, Esa no va a entiendo. cambiar. Y el peso también es vertical descendente. Ok, Esos no entiendo. cambian. Para Ok, este problema en particular. entiendo. Para este problema en particular. Bien hecho. ¿Ya quedó, chavos? Ya, profe. Ya. Vean cómo es el único detalle particular para un diagrama para un eje, para un plano cartesiano, pues lo único que tienen que hacer es rotar los ejes hacia donde se dirija el bloque. Ese va a ser el eje X positivo
trazan el eje X, el eje Y perpendicular a ese eje que ustedes consideraron positivo hacia donde se mueve el bloque, y ya comienzan a calcular un poquito de geometría y comienzan a calcular los ángulos para cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque, y sumatoria de fuerzas en X y en Y, tan, se acabó. Sale, vamos a ver ahorita un poquito de fuerza de fricción. Espérenme. Mañana, a ver, espérenme. Mañana, a ver. Este documento sí se los voy a subir ya completo mañana. Y sí les pediría... No, ya a ver, espérenme, vamos. Van a practicar ahorita un ejercicio ustedes. No me lo van a entregar. Repito, no lo van a entregar. No es para entregar ahorita. Pero sí es para poder que practiquen un poco lo que hemos estado checando hasta ahorita. Me pueden preguntar, no hay ningún problema. Espérenme, déjenme borrarlo bien todo, chavos, para que no nos esté haciendo sombra esto, que luego me desespera. Sale. Espérenme. Bueno. Hola, mamita linda, ¿cómo estás? Espérenme, chavos, A ver, fíjense bien. Van a hacer ustedes ahorita el ejercicio 11, lo voy a ampliar. ¿Lo pueden hacer ustedes, chavos, o cómo ven? Va. Sí, profe, está bien. Fíjense bien. A ver qué sale, ¿no? ¿Sí se lo avientan ustedes? Pues, bueno. Vamos a analizar lo siguiente. El diagrama de fuerzas, aquí va a haber una tensión. El diagrama de fuerzas para el primer bloque es este. A ver, vamos a ver. ¿Qué fuerza actúa sobre este bloque M1? Esta tensión. ¿Hacia dónde se dirige la tensión para el bloque de 15 kilogramos? Hacia la izquierda. Es X positivo. ¿Hacia ¿no? dónde? X positivo. X positivo, entonces la tensión, fíjense bien, va, la tensión para el bloque M1 o el bloque de 15 kilogramos está acá. Esa sería la tensión y ese es el eje X positivo. Esta es la tensión. Ahora, ¿qué otras fuerzas actúan sobre el bloque de 15 kilogramos? Hay una fuerza que es vertical descendente siempre. ¿Cuál es? El peso. El peso. Este va a ser, vamos a denominarlo, que este va a ser el peso 1. Y aquí hay dos superficies de contacto. Estas son dos superficies de contacto, por lo tanto, a toda fuerza de acción le va a corresponder una fuerza de reacción. La fuerza de acción es el peso. ¿La de reacción hacia dónde va a ir? La normal va hacia arriba. Así es, la normal tiene que estar hacia arriba, pues no hay más. Y eso es todo. Esta sería la normal 1. Ahora, ¿hacia dónde se dirige la aceleración? Si el cuerpo se va a mover hacia la derecha, ¿cómo considero la aceleración? Positiva. Exactamente, jóvenes, ahí está. Entonces, esta va a ser la aceleración y es una aceleración positiva. Ese es el diagrama de fuerzas para el bloque de 15 kilogramos. Esta es la X positiva. Ahora, el conector entre los dos cuerpos va a ser la tensión. Esta va a ser la conexión. Vamos a analizar el diagrama de fuerzas para el bloque de 10 kilogramos. ¿Qué fuerza actúa sobre el bloque de 10 kilogramos, jóvenes? El peso. ¿El peso hacia dónde se dirige? Hacia abajo. Exacto, el peso siempre va hacia abajo, pero este va a corresponder a W2. Este es W2. Y luego, ¿qué otra fuerza actúa? La tensión, ¿no? ¿Hacia dónde va a estar? Hacia arriba. Hacia arriba, perfecto, ahí está. Esta es la tensión. Para mí este es el eje X positivo. Entonces, muy vivos aquí.
La aceleración, ¿hacia dónde se dirige si este va descendiendo? Hacia abajo. Hacia abajo. La aceleración para este es igual que el de acá, pero va a ir hacia abajo y va a tener un signo ¿de qué tipo? Va a tener Negativo. un signo negativo. Y se acabó el 20, jóvenes. Entonces van a tener que sacar aquí sumatoria. ¿De qué fuerzas? Sobre sumatoria de fuerzas en X o en Y. Para este. En X. Exactamente, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a M1 por A. M1 por A. ¿Y qué sumatoria van a sacar? Considerando que esta va a ser positiva. Y para el cuerpo de 10 kilogramos va a ser sumatoria ¿en qué? En Y. En Y. Exactamente, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué signo va a tener? Negativa. Menos M2 por A. ¿Por qué M2? Porque va descendiendo. ¿Sí estamos de acuerdo, chavos? La respuesta está acá abajo. Ahí están ya los diagramas. Ya lo sacaron ustedes. Nada más tienen que hacer los desarrollos. La respuesta para el ejercicio 11 aquí están. ¿Y están correctos, chavos? A ver, tienen tiempo ahí para hacerlo, no hay problema. Hay tiempo para hacerlo, chavos.
¿Dudas, muchachos, con respecto al problema? ¿Quién ya lo terminó? No sé si estoy bien, pero creo que Las estoy bien. respuestas están allá abajo. Ah, sí, sí, esto. Están con el ejercicio 11, ¿eh? Las respuestas, repito, están acá abajo. A ver, vamos a ver, ejercicio 11. Las respuestas son estas. ¿Ya quedó, chavos? ¿Quién ya terminó? Ya casi, profe. Perfecto.
¿Ya quedó, muchachos? Aún no, profe, espere. Es plantear una ecuación en sumatoria de fuerzas en X para la masa de 15 kilogramos y la otra ecuación de sumatoria de fuerzas en Y para la masa de 10 kilogramos. Y les va a salir un sistema de ecuaciones simultáneas en donde la aceleración y la tensión son las incógnitas. Ahí, chavos, ya hemos planteado mucho ese tipo de ecuaciones. Solamente era el 11, ¿verdad, profe? El 11, ¿ya lo acabó? Sí. Perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Quién más ya terminó el ejercicio, chavos? Yo, profe. Muy bien, perfecto. Yo, profe. Perfecto, miren, vamos a hacer una cosa. Les voy sáquenle foto los que faltan y practíquenlo, ya se ayuda, me preguntan, para que alcancemos a ver parte de lo de fricción y explicarles todo lo referente a fricción. ¿Ya le sacaron foto, muchachos? ¿Los que faltaron? Ya, profe. Ya, profe. Sale y vale. Entonces voy a pasar ahorita a referente a fuerza de fricción. Y no va a venir ahorita mañana fuerza de fricción, pero sí hay que revisarlo y lo vamos a retomar la siguiente semana, que es prácticamente lo mismo, solamente adicionar una fuerza extra en el diagrama de fuerzas, que es la fuerza de fricción. A ver, fíjense bien, vamos a ver en qué consiste esto. A ver, y repito, esto se los voy a subir ahorita, no necesitan copiarlo, solamente lo voy a explicar. Y al rato ya se les subo toda la presentación completa para que lo tengan ahí y lo retomemos la siguiente semana. Dice fuerza de fricción o fuerza retardante. Fíjense bien con este esquemita que está acá. La fuerza de fricción o fuerza retardante se va a dar cuando existen dos superficies que están en contacto. Vean, esta fuerza es una fuerza impulsora, esta es una fuerza normal, este es el peso, esta es la fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción se debe, muchachos, a que existe una gran, existe irregularidad en las superficies. Las superficies no son perfectamente lisas, sino que tienen rugosidades. Y entre mayor rugosidad existe entre una superficie y la otra, mayor será la fuerza de fricción.
Entonces, aquí con la lupa esto es lo que están indicando. Vamos a ver, con esta lupa que está aquí, lo que estamos haciendo es ampliando la figura para poder visualizar que efectivamente aquí, entre las dos superficies, esta sería la superficie del bloque y esta sería la superficie del piso. Entonces, lo que podemos observar, vean, se cumple la sumatoria de fuerzas, MA, etcétera. Ahora, va a haber dos tipos de fuerza de fricción. Una fuerza de fricción que va a depender de un coeficiente, ahorita vamos a ver en qué consiste, y la fuerza normal. Entonces, vamos a ver acá abajo. Dice, la fuerza de fricción o fuerza retardante va en sentido contrario al movimiento del cuerpo. Y el cálculo de la misma es por medio de la siguiente expresión. Fuerza de fricción está aquí. Vamos a ponerlo de otra manera. Espérenme. Acá está. Fuerza de fricción va a ser igual a la multiplicación de mu por n. ¿Quién es n? N es la fuerza normal y se mide en newtons en el sistema internacional. ¿Quién es mu? Es un coeficiente que se denomina coeficiente de fricción y es un valor adimensional. Existen dos coeficientes de fricción. Dos coeficientes de fricción. Esto es muy importante. Bueno, ¿y cuál voy a utilizar o cuándo lo voy a utilizar uno y el otro? Es un valor dimensional. Existen dos coeficientes de fricción. Ahí está. Estos dos coeficientes de fricción, dependiendo de las condiciones de movimiento del cuerpo, es decir, si el cuerpo se encuentra estático, fíjense bien, aquí lo voy a subrayar, estático o comienza a moverse, repito, estático o comienza a moverse, se considera el coeficiente de fricción estático, que es este. Y si el cuerpo está en pleno movimiento, o sea, puede estar en MRU o puede estar en movimiento rectilíneo uniforme, se utiliza el coeficiente de fricción cinético, que se denomina como μk. Por lo general se cumple que mu estático siempre es mayor que mu cinético. Entonces, a lo que vamos es lo siguiente. La fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza normal por ese coeficiente de fricción. Siempre va a ser así. Vamos a manejarlo de esa manera. Siempre va a ser así. Ahora, esa fuerza de fricción va a depender de la rugosidad de las dos superficies. Existen dos coeficientes de fricción. Coeficiente de fricción estático, aquí está, o coeficiente de fricción cinético. La normal, bueno, es la fuerza que ejerce, tenemos que analizar cuál es la normal en el diagrama que me estén dando. Y el coeficiente de fricción es un valor adimensional, por lo general es menor a 1. Puede ser 0.2, 0.3, 0.4, 0.05. Entre más grande sea ese coeficiente de fricción, lo que me está indicando es que la rugosidad entre las dos superficies es grandísima. ¿Sí me explico? Entre más lisas sean las dos superficies, el rozamiento es menor y por ende voy a tener coeficientes de fricción estáticos y cinéticos muy pequeños o muy bajos. Y entre más grande sea, quiere decir que la rugosidad y el roce entre las dos superficies es grandísimo. ¿Cuándo voy a utilizar de nueva cuenta cada uno de ellos? Si el cuerpo está estático, comienza a mover, se considera el coeficiente de fricción estático, este que está aquí. Si el cuerpo ya está en pleno movimiento, que puede ser en MRU o puede ser en MRUA, se utiliza el coeficiente de fricción cinético, que es el que dice μk. Y que por lo general, luego esta pregunta es de examen, por lo general el mu estático siempre es mayor que el mu cinético para dos superficies. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un mu estático y un mu cinético para dos superficies, por ejemplo, madera y vidrio. Puedo tener un coeficiente de fricción estático para dos superficies muy pulidas de madera de pino y madera de roble. Y se vale, porque es muy diferente la madera de pino a la madera de roble.
puedo tener dos superficies, por ejemplo, acero inoxidable y vidrio. Y va a haber un coeficiente de fricción estático y uno cinético. Y, por ejemplo, se considera que el material, el más pulido que existe o el más liso que existe es el diamante. Pero aún así, cuando yo tengo, por ejemplo, dos superficies que pueden ser superficies de diamante, aún así, sus coeficientes de fricción estáticos y cinéticos, como son dos superficies muy lisas, pueden ser muy pequeños, sí, pero existe fricción. Hasta ahorita no se ha tenido ningún material que sea 100% liso, de tal manera que el coeficiente de fricción cinético estático sea cero, no. Pueden ser muy lisos o una rugosidad extremadamente pequeña, pero aún así existe coeficiente de fricción estático y cinético. ¿Dudas hasta ahorita, chavos? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? No. Sale. Entonces yo creo que le dejamos hasta aquí, chavos. Este documento se los voy a dejar ya en Classroom para que lo tengan ahí ya como un documento de completo. Todos los problemas que hemos hecho ya van a estar ahí, incluyendo esta introducción de coeficientes de fricción estáticos y cinéticos. Esto lo vamos a retomar la siguiente semana. Mañana vamos a hacer un ejercicio parecido a los que hemos estado revisando y ese sí ya va a contabilizarse. ¿Qué implica? Realizarlo, cuando ustedes lo acaben, le sacan foto, que esa va a ser la evidencia del ejercicio o del problema que ya hayan terminado y que la respuesta sea correcta, y lo suben a la plataforma de Classroom para que yo comience a contabilizar sus participaciones. ¿Dudas hasta ahorita, chavos? ¿Preguntas? Profesor. No, profesor. ¿Sí? Es que, bueno, es que yo no tengo el código de Classroom, ¿me lo podría pasar, por favor? ¿Cómo? Es que yo no tengo el código de Classroom. ¿No tienes la clave de Classroom? Sí, no sé si podría pasármelo, por favor. A ver, va. Te la voy a proporcionar aquí. A ver, va. Por el chat. A ver, son ustedes el grupo, el 7, ¿no? Va. Ahí está, chavos. ¿Sí quedó? Yo tampoco la tengo, profe. Ahí ya se la subí, chavos. En el chat ahí ya la tienen. Gracias. ¿Sí estamos? Entonces se anotan, por favor. Y ya la plataforma, yo al rato, ya sube este documento en un instante y al rato, mañana ya hacemos este ejercicio que va a ser para entregar. Va a ser el ejercicio, no va a ser de fricción, va a ser de cualquier tipo de los que hemos estado parecido a los que hemos realizado, pero sin fricción. Esto de fricción lo retomamos la siguiente clase. ¿Ya copiaron la clave, chavos? Ya, profe. Sale, Iván, entonces nos vemos mañana, muchachos, cuídense. Nos vemos, profe, que esté bien.